Y fíjate que no se le mueve la garganta, es una locura. Vitas está haciendo playback. Hoy vamos a escuchar y analizar la canción Ópera 2, cantada por Vitas. Lo han recomendado mucho, sobre todo en los análisis que hicimos del maravilloso Dimash Kudaibergen. Muchos se han puesto a compararlos. ¿Vos qué opinás? Yo todavía no he escuchado a Vitas, pero ¿crees que Vitas es mejor que Dimash? ¿O que Dimash es mejor que Vitas? ¿O acaso es posible preguntarnos si existe uno mejor que otro? Te leo debajo en los comentarios, antes de comenzar el análisis, que dice de la siguiente manera. Arrancamos la canción en la misma tonalidad que había arrancado Dimash, es decir, no hay ninguna diferencia en ese sentido, así que vamos a ver cómo la canta Vitas, que, según tengo entendido, es el compositor original de la canción. En cuanto a la melodía es exactamente igual, Dimash no la ha modificado, probablemente le haya puesto su tinte personal, pero por lo menos en cuanto a estructura estamos en la misma tonalidad que la que canta Dimash, que es fa menor, una tonalidad muy oscura, muy interesante, y hay este juego de semitono melismático ahí arriba que queda maravilloso y que lo hacen los dos muy bien. De alguna manera, Vitas tiene como una postura más desde acá, ¿no? Desde esta imposición. Mientras que Dimash quizás está un poco más atrás, más sutil, más delicado. Pero fíjate que Vitas está recto, parado frente al público y cantando, casi que no se le mueve la garganta, ¿eh? ¿Está haciendo playback? ¿Vitas está haciendo playback? ¡No! God, please, no, no. Creo que podemos despejar cualquier duda respecto a eso por lo que acabamos de escuchar. Fíjate que comenzó a cantar porque entraba en el tiempo musical justo, pero él tenía el micrófono alejado, entonces se escucha como que tarda en entrar su voz. Si hubiera sido playback, él podría estar haciendo esto y la música seguiría escuchándose porque estaría la voz reproduciéndose, pero fíjate lo que pasa acá. Él ya está cantando, pero como el micrófono lo tiene lejos, se escucha al final de la frase, con lo cual está cantando en vivo. Y eso es interesante, porque fíjate la postura lírica tremenda que tiene y que parece que no hace ningún esfuerzo para entonar esta canción, que ya vimos que en Dimash es altísima. Llega hasta por acá arriba, es tremendo. Fíjate, la postura que tiene parece Elvis Presley, como está vestido y peinado, ¿no? Pero llega hasta este do 6, que es el mismo fraseo de la canción. Esta es la parte del estribillo y fíjate que hace ese salto y luego ese canto melismático. Melisma le decimos cuando sobre una misma sílaba se cantan varias notas y es súper alto, pero fíjate que Vitas parece no estar haciendo ningún esfuerzo para llegar a esas notas. Esto parece completamente arreglado. La verdad que no me esperaba en absoluto que ocurriera esto. Es una técnica que también se la hemos visto a Dimash. Si todavía no viste nuestros análisis, te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Fíjate que para hacer esa suerte de efecto de corte de frecuencia, se aleja y se acerca el micrófono hacia arriba y hacia abajo para que la voz que está saliendo recto se pierda en ese movimiento. En vez de golpear con la glotis directamente con la garganta, mueve el micrófono y genera un efecto similar. Muy interesante, muy astuto. Una parte instrumental muy interesante que en la versión de Dimash no está, con el acordeón en el medio que le da otro toque más jocoso, ¿no? Muy característico. Pero es una parte instrumental que, si mal no recuerdo, en la versión de Dimash no aparece. Otra vez, desde acá, no se mueve en absoluto. Tiene una parsimonia muy mesurada para cantar. Su postura lo es absolutamente todo. Mientras que Dimash tiene como un juego más teatral, ¿no? En esa comparativa, no estoy diciendo que uno es mejor ni peor, simplemente estoy viendo las características que los hacen particulares. Porque tranquilamente él podría, me refiero a Vitas, hacer todo un despliegue teatral y sin embargo elige quedarse en el centro de la escena y cantar desde ahí. Cuando los instrumentos de cuerda pulsada tocan con los dedos se llama pizzicato, como pellizcado. Un dato de color adicional para que nos adentremos un poco más en esto que es el arreglo musical y la diferencia con el toque de arco, porque tiene ese juego de ir y venir, le da como cierta jocosidad, cierto movimiento. La batería.
Otra vez, impoluta su postura, es tremendo. Fíjate cómo dice, me las sé todas, y canta desde ahí. En la parte del estribillo se mete la batería, que parece una batería de grunge de los 90, ¿no? Como una suerte de boom bap, así muy saturada, muy cálida. Si tenés más información al respecto, como por ejemplo sobre qué trata la canción, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Ahí sí cambió un poco la cara, le puso un poco más de ímpetu a esa parte, pero fíjate que usaron este acorde que se llama acorde dominante y pasaron a esta tonalidad. Una tonalidad es una atmósfera sonora, es como un molde de torta. Los moldes son siempre iguales, pero el sabor de la torta cambia, de chocolate, de vainilla, de crema solo, etc. Entonces estaba en fa menor y subió todo un semitono justo al lado a fa sostenido menor. Y uno pensaría, bueno, si está justo al lado, está súper cerca. Pero no, porque en la música, mientras más cerca están las notas, más lejos están las tonalidades. Y fíjate que no se le mueve la garganta, es una locura. Está como, fíjate, ahí, acá, no sé, como si tuviera una garganta aparte para no forzarse la suya, pero llega hasta acá, o sea, llegar hasta este do sostenido 6 y le sale como súper naturalmente. Recordemos que Dimash llega hasta este mi. Vitas ha llegado hasta este do sostenido, vamos a ver si sigue subiendo cromáticamente. Cromático le llamamos al movimiento de las notas cuando pasamos por todas y cada una de ellas. Por ejemplo, en el piano, si yo paso por todas las teclas blancas y negras, estoy haciendo una escala cromática. Acá lo que hizo Vitas es subir un semitono y Dimash había llegado hasta este mi 6, muy alto. Vamos a ver qué hace Vitas. Ok, terminó en fa sostenido menor, es decir, moduló solamente una vez, mientras que Dimash lo hizo 4 veces. Entiendo que, como la canción original es de Vitas, Vitas la finalizó ahí y Dimash le agregó eso, Dimash le introduce eso como valor agregado. Modula 4 veces, llega hasta este mi, súper alto, como si estuviéramos en la tonalidad de la menor. Me ha gustado mucho escuchar a Vitas y hacer esta suerte de comparativa simplemente técnica con Dimash. Otra vez no estoy diciendo ni que uno es mejor ni que otro es peor. Sin embargo, me interesa mucho saber tu opinión, así que por favor déjala escrita debajo en los comentarios con lo que quieras decir acerca de Dimash o de Vitas o de los dos. Si tenés alguna otra recomendación de Vitas, por favor también déjala escrita debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto te dejo con estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos. Chao.